Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Para el día de hoy vamos a comenzar el curso de productos notables. Los productos notables junto con la factorización de polinomios son dos elementos básicos en el álgebra común. Así que, sin más preámbulo, manos a la obra. Ahora bien, nos preguntamos qué son los productos notables. Se llaman productos notables a ciertos productos que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección, es decir, sin verificar la multiplicación. Podemos preguntarnos cuántos tipos de productos notables hay en álgebra. El primero y quizá el más conocido es el cuadrado de la suma o diferencia de dos cantidades. En algunos libros aparece como el cuadrado de la suma o diferencia de un binomio. Para hacerlo un poco más extensivo, vamos a considerar como la suma o diferencia de dos cantidades y es el tema que vamos a comenzar el día de hoy. Un segundo producto notable es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Luego encontramos el cubo de la suma o diferencia de un binomio o de dos cantidades. Luego el producto de dos binomios de la forma x más a por x más b. Luego un caso extendido del anterior que es el producto de dos binomios de la forma mx más a, que sería ya el coeficiente de x acá, por nx más b. Estos serían todos los casos de productos notables que vamos a estudiar en este curso. Así que vamos directamente con el primer caso, es decir, el cuadrado de la suma o diferencia de dos cantidades. Para el caso del cuadrado de la suma de dos términos o de un binomio, vamos a dejar la definición acá para ir explicando algunas cosas. Y esto ya está resuelto para ahorrar un poco de tiempo. Generalmente si tenemos esta base a más b elevada al cuadrado, lo que significa es que voy a multiplicar la base por sí misma dos veces, es decir, a más b por a más b. Normalmente lo que nosotros hacemos acá es aplicar la propiedad distributiva para efectuar la multiplicación de estos dos paréntesis. El primer término de acá lo multiplicamos con el primero, luego este término con el segundo término de este binomio. Y hacemos igual con el segundo término del primer binomio, lo vamos multiplicando con cada uno de estos términos. Si hacemos eso, vamos a obtener al cuadrado más a por b más b por a más b por b al cuadrado. Resumiendo todo esto, reuniendo términos semejantes, me va a quedar a al cuadrado. Estos dos términos son iguales, más dos veces a por b más b al cuadrado. Nosotros acá estamos efectuando la multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el producto notable? Que nosotros vamos a escribir el resultado de este cuadrado acá por simple inspección, es decir, que no vamos a utilizar esta multiplicación, sino que lo vamos a escribir directamente tal cual como está. Como esta es la forma más básica de conseguir el cuadrado de la suma de dos términos, entonces aquí yo puedo decir lo siguiente. Si yo considero que este término que está acá es el primer término y b sería el segundo término, entonces yo puedo decir que el cuadrado de la suma de estos dos términos va a ser igual a ¿qué cosa? Al primer término elevado al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Esto que está acá se convierte en una regla fija para el cuadrado de la suma de dos términos. Y la vamos a enunciar de la siguiente manera. El cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad o del primer término más el doble de la primera cantidad por la segunda, que es lo mismo el doble del primer término por el segundo, más el cuadrado de la segunda cantidad o del segundo. Y vamos a utilizar siempre esta expresión. Repito, como esto vamos a evitar la multiplicación, es decir, la aplicación de la propiedad distributiva, tenemos que recordar muy bien cómo es la regla. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el cuadrado de la diferencia de dos cantidades o de dos términos o el cuadrado de un binomio que diferencia? Entonces, como esto es una potencia, significa que la base a menos b debo multiplicarla dos veces por sí mismo. Normalmente nosotros hacemos es aplicando la propiedad distributiva, es decir, este término lo voy a multiplicar con cada uno de los términos del segundo binomio. Igual
con respecto a este. Si hacemos eso, vamos a conseguir aquí que a por a es al cuadrado, más por menos es menos, a por b, menos por más es menos, me queda b por a, y menos por menos es más. Si reunimos términos semejantes acá, tenemos a al cuadrado menos ab por ba, son los mismos términos, entonces me va a quedar menos dos veces a por b más b al cuadrado. Si consideramos esto como el primer término o la primera cantidad en todo caso, y b el segundo término o la segunda cantidad, repito, como sea el caso, entonces nosotros aplicando los productos notables nos vamos a evitar esta multiplicación acá, sino y vamos a pasar directamente por acá. ¿Cómo vamos a decir acá? Que el cuadrado de la diferencia de estas dos cantidades va a ser igual a la primera cantidad o el primer término elevado al cuadrado menos dos veces la primera cantidad por la segunda o dos veces el primer término por el segundo más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Y esto se convierte en la regla para calcular el cuadrado de una diferencia. Así que la vamos a enunciar inmediatamente. Entonces, el cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual al cuadrado, en este caso que está acá, de la primera cantidad o primer término, menos, observemos que tenemos aquí una diferencia, por lo tanto, aquí debe ir signo menos, menos el doble de la primera cantidad por la segunda, más la segunda cantidad o el cuadrado de el segundo término. Observemos que es muy semejante al caso del cuadrado de la suma de dos términos. Lo único que va a diferir es en este signo que tenemos por acá. En mi caso, menos. Va a ser más, menos, más. Y esto va a ser una condición para cuando tengamos acá, por ejemplo, el cubo de una diferencia. Siempre los signos se van a ir alternando. Más, menos, y así sucesivamente. Entonces, la regla ya resumida para calcular el cuadrado de esta diferencia la tenemos por acá. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar directamente estas dos reglas en ejercicios que vamos a comenzar con un nivel muy básico. Bueno, para el día de hoy vamos a desarrollar estos 5 productos notables correspondientes a al cuadrado de la suma o diferencia de dos términos, siempre aplicando estas dos reglas que están por acá. Así que vamos con el primer ejemplo. Para este primer ejemplo tenemos que desarrollar el cuadrado de la suma de estos dos términos de un binomio. Tenemos primer término más el segundo término y todo ello lo vamos a hacer aplicando esta regla que tenemos por acá. Recordemos, sin efectuar la propiedad distributiva. Entonces, si consideramos el 5 como el primer término y la x como el segundo término, entonces vamos a tener lo siguiente, aplicando la regla que está por acá. Entonces, primer término elevado al cuadrado. Por lo tanto, tenemos 5 elevado al cuadrado más dos veces el primer término, que en este caso es 5, por el segundo, que es x, más el segundo término, repito, que es x, elevado al cuadrado. Entonces, al hacer esto ya hemos aplicado la regla. Ahora lo que nos queda es sacar las respectivas cuentas que están por acá. Tenemos 5 al cuadrado, es 5 por 5, que es 25, más 2 por 5, es 10. Multiplicamos los números. Como no hay más letras acá, entonces me queda solamente x, más x elevado al cuadrado. Este se lo entiende que tiene exponente 1, pues sería x elevado a la 1 por 2, que eso es 2. De esta manera hemos desarrollado este producto notable. Por lo tanto, el cuadrado de 5 más x va a ser igual a 25 más 10x más x elevado al cuadrado. Para este segundo ejemplo vamos a desarrollar o expandir este cuadrado, el cuadrado de esta diferencia, el 9 menos a. Y la regla que vamos a utilizar es esta que tenemos de este lado. Recordemos que es muy similar al cuadrado de la suma de dos términos, lo único que se diferencia es que en este segundo término aparece el signo menos. Por lo tanto, consideramos 9 como el primer término y a como el segundo término, entonces el cuadrado de la diferencia de estos dos términos va a ser igual al primer término elevado al cuadrado, que en este caso es 9. Entonces sería 9 al cuadrado menos dos veces el primer término, que es 9, por el segundo, que es a, más el segundo término elevado al cuadrado. Es decir, que a va a estar elevado al cuadrado. Si desarrollamos esas cantidades, pues entonces nos va a quedar
que 9 al cuadrado es 81. Acá multiplicamos 9 por 2 es 18. 18a, porque la a no tiene con quién más multiplicarse acá, más a elevado al cuadrado. Puesto que aquí tiene, a tiene exponente 1, sería a elevado a la 1 por 2 es 2. Por lo tanto, el cuadrado de 9 menos a pues va a ser igual a 81 menos 18a más a elevado al cuadrado. Para este tercer ejemplo tenemos que desarrollar o expandir el cuadrado de 9 más 4m. Claramente es una suma, por lo tanto vamos a aplicar la propiedad que tenemos por acá. Por lo tanto, esto va a ser igual. Consideramos primer término, segundo término. Entonces el cuadrado de esta suma va a ser igual al primer término elevado al cuadrado, que en este caso es 9. Sería 9 elevado al cuadrado más 2 veces el primer término, que es 9, por el segundo, que es 4m, más 4m elevado al cuadrado. Siempre tenemos que acostumbrarnos de escribirlo entre paréntesis, porque si no lo hacemos, el único que va a estar elevado al cuadrado va a ser m. Desarrollamos 9 al cuadrado, sería 9 por 9 es 81, más 9 por 2, 18 por 4, 72m. Más, aquí tenemos cuadrado de un producto, por lo tanto, cada uno de estos factores debe ir elevado al cuadrado. Por lo tanto, 4 al cuadrado y 4 por 4, que es 16 por m elevado al cuadrado. Porque repito, tiene exponente 1, 1 por 2, 2. Por lo tanto, 9 más 4m elevado al cuadrado va a ser igual a 81 más 72m más 16m al cuadrado. Para este cuarto ejemplo vamos a desarrollar o expandir el cuadrado de esta diferencia, 2a menos 3b, aplicando la regla de productos notables que tenemos por acá. Entonces esto va a ser igual, recordemos, primer término, segundo término. Sería primer término o la primera cantidad elevada al cuadrado, tenemos que escribirla entre paréntesis, puesto que si no lo hacemos, el único que va a estar elevado al cuadrado va a ser a y no lo va a ser 2. Menos, porque no lo dice la regla, 2 veces el primer término, que en este caso es 2a por 3b, más el segundo término o la segunda cantidad elevada al cuadrado, también entre paréntesis. Ahora, efectuando estas operaciones, reuniendo términos semejantes, nos va a quedar que esto va a ser igual. Recordemos que aquí tenemos la potencia de un producto, por lo tanto, cada uno de estos factores debe ir elevado al cuadrado. 2 al cuadrado, eso es 4. Y a, por supuesto, como tiene exponente 1, pues me va a quedar a elevado a la 1 por 2, que eso es 2. Menos, aquí multiplicamos los números, 2 por 2, 4, por 3 es 12. Como las letras son diferentes, pues las dejamos indicadas. Más, igual, aquí tenemos el cuadrado de un producto, por lo tanto 3 va a ir al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, y b va a estar elevado al cuadrado. Por lo tanto, el cuadrado de 2a menos 3b va a ser igual a 4a al cuadrado menos 12a por b más 9b al cuadrado. Para este quinto y último ejemplo tenemos que hallar el cuadrado de la suma de 7x más 11. Entonces, siguiendo la regla, tenemos por acá, esto va a ser igual primer término elevado al cuadrado. Por lo tanto, nuestro primer término acá es 7 más 2 veces el primer término, que es 7x, por el segundo, que es 11, más el segundo término, que es 11 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual. Aquí tenemos el cuadrado de un producto, por lo tanto cada factor debe ir elevado al cuadrado. 7 cuadrado es 7 por 7, 49. X elevado al cuadrado. Aquí multiplicamos los números, sería más 7 por 2, 14, por 11 es 154. Entonces 154, X, puesto que no tiene con qué más multiplicarse, más 11 al cuadrado es 221. Por lo tanto, el cuadrado de 7x más 11 pues va a ser igual a 49x cuadrado más 154x más
221. Ya para finalizar, debemos decir que los productos notables pues, son productos que cumplen reglas fijas y el resultado puede escribirse por simple inspección, lo que significa que nos vamos a evitar hacer esta multiplicación, es decir, aplicando la propiedad distributiva. En este caso es muy sencillo porque cada uno de estos términos pues no tienen potencia ni coeficiente, pero por lo general estos términos que están acá pueden complicarse un poco. Es decir, tener potencia y otro coeficiente que pueden hacer un poco más dificultosa la aplicación de la propiedad distributiva. Esto es todo por el día de hoy. Espero haberles servido de ayuda. Nos vemos en el siguiente video.